Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir a ti, Señor. Hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir a ti, Señor. Hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir. Amado Dios, te damos gracias infinitas por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cariño, por tu provisión que cada día nos das. Gracias por tu Santo Espíritu que nos lleva a conocerte, a tenerte respeto, temor reverente a ti. Que nuestra alma no encuentre consuelo en nada ni en nadie, sino solamente en ti. Que nuestra alma entre en total desespero si nos apartamos de ti. Que nuestra alma no encuentre reposo en nada, Señor, sino solamente en ti. Tú eres, Señor, lo más precioso que tenemos. Eres la perla de gran precio, el tesoro escondido. Enséñanos a vivir vidas santas para ti, apartarnos del mal y de la maldad del mundo, para dedicar nuestras vidas a ti solamente. Como tú entregaste la vida de tu Hijo en la cruz del Calvario, lo más precioso que tienes, Señor, lo más santo, lo entregaste en la cruz del Calvario por estas criaturas que hiciste, nosotros los seres humanos que tantas veces te hemos fallado y que te fallamos muchas veces. Gracias por tu bondad y tu misericordia y por la cruz del Calvario, por la obra de redención. Bendito sea tu nombre.
Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo el pastor Gilberto Sánchez desde la ciudad de Ibagué. Vamos a cuadrar un poquito aquí la cámara. Hay como bastante luz al fondo. Vamos a ver si podemos... No, realmente hay algo, una situación con... A ver, por acá de pronto. Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del MIRC, Ministerio Integral de Restauración Cristiana. Cuando el concepto religioso, hablo religioso, no bíblico, sino religioso, tenemos a veces un concepto de Dios religioso, algo que nos venden, algo que nos enseñan algunas personas que de pronto no han estudiado bien la Biblia. Hace 43, 44 años ando con el Señor estudiando la Biblia. Y hay un concepto religioso muy equivocado que está haciendo mucho daño y que hace daño a la humanidad. Y está en 1 de Juan 4:16, una frase que la pintan la venden en calcomanías, las colocan en los buses, por todos lados. Dios es amor. Dios es amor. Y entonces, ese concepto teológico equivocado asume que como Dios es amor, Dios pasa por alto todos los pecadores, todos los pecados y a los pecadores. Que Dios alcahuetea el pecado. Entonces me encuentro alguna vez con una señora y le dije, mira, tengo que decirte con cariño, con respeto, que tú estás en adulterio, porque la persona que tienes ahora no es tu esposo, es un amante y tú eres cristiana. Y ella me dijo algo como así, como me dijo, bueno, pastor, yo sé que eso está mal, que eso es adulterio, pero Diosito es amor, y entonces Diosito quiere que yo sea feliz, entonces Dios va a permitir esto. No nos equivoquemos. Dios es amor. Pero ¿qué dice la Biblia? En Apocalipsis capítulo 4, verso 8, los cuatro seres vivientes nos describen a Dios. Están allí, Apocalipsis 4 habla de la adoración celestial, donde están todos los santos ángeles, donde están los 24 ancianos, y donde están los cuatro seres vivientes que son unos seres que representan la obra de Cristo y están cerca al trono de Dios. Luego, ¿quiénes más conocen a Dios sino los cuatro seres vivientes que están ahí cerca, adorando? Y ellos nos describen quién es Dios. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis, verso 6, y delante del trono de Dios, imagínate, ahí cerca al trono de Dios, había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto es la gloria de Dios. Y esos cuatro seres vivientes son los que están más cerca de Dios. O sea, los que tienen un conocimiento más profundo de Dios. Dice que estos cuatro seres vivientes dicen, el primer ser viviente era semejante a un león, aquí representan a Cristo. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Son los cuatro evangelios. Algún día hablaremos de esto. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban, subráyame esto por favor en tu Biblia, no cesaban día y noche de decir. ¿Y qué decían y qué dicen los cuatro seres vivientes? Santo, santo, santo. O sea, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Subráyame eso ahí, por favor. Ellos describen a Dios como un ser santo, santo, santo. Ahora, ese es Dios. O sea, la deidad, el carácter de Dios está basado en que Él es santo, santo, santo. Es el atributo por excelencia de Dios. O sea, la bondad, el amor de Él, la justicia, la omnipotencia, la omnisciencia, todo se basa en que Él es santo. Y que si Él es bondadoso es porque Él es santo. Y que si Él es justo, esa justicia descansa en que Él es santo. Y cuando hablamos de santo, Dios es apartado totalmente del mal. Él aborrece el pecado. Él aborrece el pecado porque Él es totalmente santo. En Él no hay un ápice de maldad. Entonces cuando hablamos que Dios es justo, quiere decir que Dios, por encima de todo, establece su justicia que está basada en su santidad.
no en su amor. Y ahora, cuando hablamos de amor, se malentiende el amor que el hombre tiene, ¿no? El amor permisivo, el amor sentimental, el amor emociones, ¿no? Emocionalista. No, el amor de Dios es el amor puro que descansa en su santidad. Y como Él es un amor puro que descansa en su santidad, Dios no puede permitir el pecado. Y parte del amor de Dios es en nosotros, los hijos de Dios, la disciplina. En Hebreos está bien claro, Apocalipsis, varios pasajes de la Biblia y el mismo Proverbios, de que Dios disciplina a sus hijos. Ahí se equivocan muchos hermanos cristianos que dicen, bueno, pastor, yo soy cristiano y pues yo sigo en pecado, pues usted sabe, yo soy un cristiano carnal, me gusta tomar trago, adultero, fornico, pero como Diosito es bueno, pues Dios es mi Padre. Yo ya hice la oracioncita, ¿de acuerdo? La oracioncita de fe, y entonces yo ya hice la oración y yo soy cristiano. No te equivoques. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar como me disciplina a mí por mis pecados. Y si tú no eres cristiano, también viene la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios descansa en su santidad. Dios no tolera el pecado, Dios aborrece el pecado. Y hay otro concepto teológico totalmente equivocado que se vende, es Dios ama al pecador. No te equivoques, Dios no ama al pecador. La Biblia dice que Dios aborrece al impío. ¿Quién es el impío? El pecador que se burla de los principios de Dios. Ese es el impío. Entonces, Dios no ama al impío, Dios no lo aborrece. Pero sí, Dios ama al pecador arrepentido, claro que sí. Aquel como yo, como tú, que dice, he pecado, Señor, perdóname, y aún acepto la disciplina de Dios. Léete el Salmo 51, donde David se arrepiente genuinamente. Ese Salmo 51 habla de lo que es un verdadero arrepentimiento. En el arrepentimiento viene, reconozco mi pecado, acepto la disciplina de Dios y me acerco a Él y cambio mi rumbo de vida. Eso es un verdadero arrepentimiento, no aquel de que peco, rezo y empato, que es lo que nos enseña la religión. Pero comenzamos diciendo que Dios es juez porque Él es santo, santo, santo y aborrece el pecado. Hay una charla entre Abraham y Dios en Génesis 18, y en el verso 23 Abraham le dice lo siguiente a Dios, cuando Dios va a ir a destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado de sodomía, que hoy en día le llaman ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso es aborrecible por Dios. Dios no cambia, Dios no cambia. Y Dios destruyó todas las ciudades por ese pecado. Perdóname, si tú tienes tendencias hacia la homosexualidad, tienes que ir a Dios. No creas lo que te diga el hombre, porque nadie va a responder por ti en el juicio del gran trono blanco, cuando Dios juzgue a los malos. Tú tienes que ir a hablar con Dios y decirle, Dios, en tu palabra, ¿qué dices acerca de esta situación del homosexualismo? Y ahí te vas a encontrar con Dios. No importa lo que yo diga, es lo que Dios dice en su palabra. Y entonces en Génesis 18:23, Abraham le dice a Dios, porque Abraham, el amigo de Dios, conocía a Dios, le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, aquí plantea Abraham que era el amigo de Dios y tenía un conocimiento teológico muy profundo de Dios, que hablaba con Dios cara a cara. Dice, el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Abraham dice, tú eres justo y tú eres el juez de toda la tierra. Ahí vemos que Dios es juez, que nada se escapa de la soberanía de Dios y que algún día Dios, y ya creo que comenzó Dios a lanzar sus juicios. Lo último que estoy viendo después de la pandemia para acá es que la maldad se ha legalizado por los gobiernos. Los gobiernos han legalizado la maldad. Lo que antes, por ejemplo, la pedofilia, que era un pecado, que era era un delito, hoy en día se está buscando cómo en los países del primer mundo se legaliza la pedofilia, el abusar de los niños. Muchas cosas, el aborto, que era considerado un delito, hoy en día se justifica, ¿no? y se legaliza y todo, y se promueve. Cuando dice la Biblia no matarás, uno de los mandamientos dice no matarás y eso no guarda, no pasa. Entonces, Abraham le dice, el juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que Dios hace su justicia.
Y en Génesis 18:20, hablando de Sodoma y Gomorra, dice, Dios le dice algo a Abraham, le dice, mira, Abraham, tengo que destruir porque he oído el clamor contra el pecado de esta gente. Y dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, Dios no pasa por alto la maldad del ser humano, ¿no? Aunque la persona diga, bueno, yo voy a la iglesia evangélica o católica, la que sea, yo sé que esto está mal, yo sé que robar no hay que robar, o adulterar no, que fornicar no, pero bueno, Diosito es amor, ¿no? No te equivoques. No podemos equivocarnos en esto porque esto es de vida o muerte. Muchas personas que se equivocaron en un conocimiento teológico de Dios, no, un conocimiento no bíblico, hoy en día están en un lugar que se llama infierno, que existe. Quienes han ido al infierno dicen que, y Dios en su bondad, por algo sobrenatural de Dios y su soberanía, los ha sacado de allí. Dicen que es un lugar donde cada segundo va cayendo una persona a ese lugar terrible, que es un lugar que apesta, que es un lugar de dolor. Y ellos describen, últimamente creo que Dios está permitiendo eso en las redes para que la gente entienda que el infierno existe, para que nadie diga, no, pues yo creo que eso del infierno es carreta, yo me voy para el infierno a pasarla bien. No, en el infierno no la pasan bien. Y muchos, el ateo que murió hace 5 minutos, hoy en día sabe más teología que cualquiera de nosotros, pero es ya muy tarde. Ya muy tarde, allá estará diciendo yo, ¿por qué yo no hice caso a la Biblia? Querido hermano y amigo, dice acá que en el 18:20 que Dios no es indiferente. Dios le dice a Abraham, mira, hay tanto pecado en Sodoma y Gomorra. He oído, y allá había un hombre que estaba orando, que era Lot. Nunca he comprendido por qué Lot nunca se fue de Sodoma y Gomorra, porque fue el único que era justo. Nunca he entendido, tal vez por conveniencia, porque allá había dinero, había poder. Lot tenía poder en Sodoma y Gomorra. Lot como que vendió sus principios. Y Dios lo sacó a él de allí, fue el único que fue salvo. Sus hijas se pervirtieron. Pero dice que Dios escuchaba el clamor, y la Biblia en Santiago creo dice que Lot afligía todos los días su vida viendo el pecado en Sodoma y Gomorra. Y Lot oraba. Creo que esa oración de Lot llegó a los oídos de Dios y Dios fue y dijo, bueno, vamos a ponerle cuidado a esto, y realmente Dios envió 2 ángeles para que destruyeran esa ciudad. Ahí no se salvó sino solamente Lot y sus hijas. Entonces Dios no es indiferente a la maldad. Y creo que en estos tiempos, donde estamos como en Romanos capítulo 1, donde la gente tiene una idea de Dios, donde mucha gente va a las iglesias, porque hay iglesias por todos lados, en los garajes, por todos lados hay iglesias cristianas, entre comillas. Pero la maldad es mucha. Siempre me he preguntado, si hubiera tanto cristiano, como dice haber, y tantos apóstoles y profetas, ¿no sería que en nuestros países no habría adulterio, no habría fornicación, no habrían políticos ladrones, no habría maldad? Porque toda la oración de esa gente, de todos esos que dicen ser cristianos, tocaría el corazón de Dios. Había un avivamiento, como lo hubo en países, por ejemplo en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial hubo un avivamiento espiritual, y eso lo salvó de ser invadido de los alemanes. Pero acá dice que Dios no es indiferente a la maldad. Le dice, oye Abraham, tengo que ir, porque lo que oigo allá de Sodoma y Gomorra, eso es digno de ser castigado. Y efectivamente Dios manda 2 ángeles que destruyen todas esas ciudades. Entonces no podemos decir que Dios es indiferente. Dios marca, Dios permite un tiempo, pero no podemos como burlarnos ni pensar que Dios no va a hacer nada. Dios comienza a actuar, y creo que en estos tiempos ya los juicios de Dios están viniendo sobre esta tierra. Hablaba con mi esposa y le decía, mira, yo no sé si ya los 4 jinetes del Apocalipsis el Señor los soltó, porque lo que estoy viendo es que todo lo que dice Apocalipsis se está cumpliendo. Hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, maldad, tantas cosas que están pasando. Ahora tú me dirás, pero pastor, eso sigue. No, desde el año 1914, Primera Guerra Mundial, habrán pasado más de un siglo, pero
Allí comenzaron las guerras fuertes a nivel mundial. Para Dios, un año, dice que un minuto es como 1000 años, y 1000 años, perdón, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces vemos el carácter de Dios. En Génesis capítulo 6, verso 5, vemos a Dios actuando como juez. Si tú vas a Génesis, ¿y esto para qué? Recalquemos que Dios es santo, santo, santo. Y eso lo lleva a ser justo y a tratar el pecado con mano dura. Dios no pasa por alto el pecado, Dios aborrece. Y en Génesis capítulo 6, verso 5, aquí Dios aparece como un juez y lanza un juicio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es interesante que el Señor Jesucristo dice que los tiempos postreros serían como los días de Noé. Y estamos en los días de Noé. Dice que había tanta maldad como la hay hoy en día. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No es lo que está pasando hoy en día? O sea, cuanto más se aleja el hombre de Dios, se ha sacado a Dios de los colegios y se ha cambiado por humanismo, y a los niños ya les están enseñando a que sean homosexuales. Los niños se van allí a los colegios y encuentran que se roban entre ellos, que comienza a haber odio. Yo veo a veces padres que uno los ve que están totalmente como mal. Hay tanta maldad hoy en día. Yo salgo a la calle y veo tanta gente como violenta. O sea, hablaba con un amigo muy querido, me decía: Gilberto, uno sale a la calle y hay mucha gente que anda como con una ira, como con una rabia, una violencia. Y acá dice que Dios vio la maldad y que el pensamiento era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, la santidad de Dios le lleva a eso, a que Él se duela. A Él le duele la maldad del ser humano. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice que a Dios le dolió. Y Dios no dijo: bueno, pues como yo los amo, los voy a perdonar, pobrecitos, ellos no saben lo que hacen, ay, pobrecito. No, dijo: los voy a acabar, voy a destruir todo. Pero más adelante dice que solamente un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios, y ese hombre fue Noé. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero no podemos confundir la bondad y la misericordia de Dios como el permisivismo que muchas veces como padres tenemos. El papá dice: bueno, yo amo a mi hijito y sé que él es un malcriado y se porta mal, pero yo le voy a alcahuetear la malcriadez, no lo voy a disciplinar y lo voy a tapar todos sus pecados. Dios no es ese. Dios al pecado lo llama pecado, y Dios castiga el pecado. En nosotros los cristianos Dios nos disciplina. Ahora, si Dios no te disciplina a ti ni me disciplina a mí, es porque no soy hijo de Dios. De hecho, uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos, el Señor dijo, es obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no nos podemos equivocar que si yo vivo vidas en desobediencia al Señor, voy a entrar al reino de los cielos. No voy a entrar. Pero, pastor, yo hice la oracioncita. Podrás hacer muchas oracioncitas, las que tú quieras, puedes pegarlas en la puerta, pero no sirven. De hecho, no hay en la Biblia teológicamente algo que diga: si hace esta oración usted es salvo. Pastor, pero yo creo en Dios. Claro que sí, yo también creo en Dios. Y mucha gente cree en Dios. Pablo Escobar creía en Dios, los sicarios de Pablo Escobar, y por eso Pablo Escobar está en los cielos. No creo. La Biblia dice en Santiago: tú dices que crees en Dios, bien lo haces. Pero ¿de qué te sirve eso? Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no van a entrar al reino de los cielos. No podemos equivocarnos con el carácter de Dios. La equivocación de comprender a Dios de acuerdo a la Biblia ha llevado muchas almas al infierno. Muchos pastores, apóstoles y profetas que fueron al infierno y están en el infierno dicen: pero yo no comprendí nunca
eso de que Dios es juez justo y que Dios no pasa por alto el pecado. Encontramos perdón de pecados en la cruz de Cristo. Amén. Pero de ahí en adelante nuestra vida debe ser regida por el Espíritu Santo y una búsqueda de santidad, de apartarnos del pecado. Intencionalmente todos los días tengo que luchar contra la tentación al pecado. Me lleva a Romanos capítulo 7, verso 15, a una entrega total a Dios. No a vivir una vida religiosa con camisetas. Puedo tener una camiseta que diga, soy un hijo de Dios vencedor. Eso no me sirve, no me sirve. Sirve que todos los días me arrodille de madrugada y le diga, Señor, ayúdame a vivir esta vida lleno del Espíritu Santo. El corazón del hombre es perverso y engañoso, dice la Biblia. Y tu corazón y mi corazón es perverso y engañoso. ¿Cuándo vamos a entender eso? Que nuestro corazón es perverso y que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Estamos llenos de amargura, de resentimiento, de odio, de bronca hacia los cristianos. Pero es que este Pedrito me cae más mal. Señor, es que yo lo veo en la iglesia y, ay, pobre. Pues arrepiéntete y ora. Y ora por Pedrito. Es una terapia que me hago yo mismo. Cuando he tenido algo con alguien, le digo, Padre, perdóname porque tu palabra dice que eso está mal. Y comienzo a orar por esa persona, para que Dios lo bendiga. Para que Dios lo bendiga grandemente. Y entonces mi corazón va siendo sano de esa amargura y resentimiento. Porque si no, pues no creo que esté bien con el Señor. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Y creo que ya se están manifestando por la maldad que hay hoy en día. Mateo 24, 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, apóstoles y aún profetas, y su corazón está frío ya con el Señor. Comenzaron bien en los caminos del Señor. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En mi más de 40 años de vida cristiana conocí personas que yo decía, este va a ser misionero. Después los he visto alejados de Dios, en el mundo, tomando trago, fumando, haciendo cosas que no convienen al Señor, llenos de soberbia, de pronto de dinero, pero alejados del Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y eso hace que muchas personas que dicen ser cristianas dicen, pues hay tanta maldad que yo mejor me sigo en la maldad. Y pues bueno, el día domingo van a alguna iglesia a calmar la conciencia, pero siguen haciendo cosas que no le agradan a Dios. Los gobiernos han multiplicado, han legalizado la maldad. Todo lo que va contra la Biblia es parte del plan del anticristo y de todo el sistema global. Como decía por ahí un presidente, si le cambiamos de nombre al delito, deja de ser delito inmediatamente. Entonces, le cambiamos de nombre al aborto, entonces decimos ya no es aborto, ya es legalizado, entonces deja de ser un delito de asesinato y simplemente se convierte en acto legal, aunque vaya contra la palabra de Dios. Y quien va contra la palabra de Dios está en pecado, y quien sigue en pecado va a terminar en un lugar que llama infierno. Puede que te dé risa, pero créeme que los que hace 5 minutos están en el infierno no les está dando risa, porque saben que es una eternidad de sufrimiento. Dios es juez justo, Dios es amor, pero ante todo, recordemos, Dios, dicen los 4 seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4, Dios es santo, santo, santo. Dios no tolera el pecado, ni en los impíos ni en nosotros los hijos de Dios. Dios no nos tolera el pecado a nosotros, Dios nos disciplina. Y a los impíos Dios los condena a un lugar que se llama el infierno. Decidamos qué clase de Dios tenemos o pensamos tener. La santidad de Dios no admite pecado. La santidad de Dios no admite un ápice, y en el cielo no va a haber un ápice de pecado. Dios condena el pecado siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña acerca de quién eres tú, Señor. La adoración de los 4 seres vivientes nos dice que tú eres santo, santo, santo. Abraham, hablando contigo, te dice, tú eres el Dios juez justo en toda la tierra. En estos tiempos en que la maldad se ha multiplicado y que
Hay unas teologías totalmente alejadas de ti, donde a lo malo le llaman bueno, donde muchos cristianos están buscando el día domingo solamente que tú les des carro, casa, beca, pero no se busca la santidad de la iglesia. Donde muchos predican el día domingo acerca del éxito, de cosas espectaculares, pero nunca predican de la santidad, del infierno, de la pérdida en el infierno, del pecado. Donde hay un evangelio totalmente humanizado, donde se presenta un plan de salvación hecho a la medida del pecador, para que el pecador siga disfrutando del pecado mientras piensa y crea que es salvo. Donde la iglesia cada día se aparta más de ti, Señor. En ese medio permítenos conocer tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu conocerte a ti. Llegar a profundizar buscándote en la madrugada de rodillas delante de tu presencia para que tú nos hables al corazón. Bendice cada persona que ve este programa, Señor. Cada querido hermano que nos apoya, orando y acompañándonos en este proceso de este ministerio. Haznos sensibles a tu voz, a tu Santo Espíritu. Oramos por los que están enfermos en este momento. Elevo mi oración por la vida de Perry allí en Estados Unidos, para que seas tú tomando su vida, pero antes de la sanidad física, para que este hombre llegue a tus pies y te reconozca como Señor y Salvador. Oro por la vida de Raúl Mauricio, para que seas tú mostrando tu poder, tu bondad, pero sobre todo que Raúl llegue a los pies tuyos y sea salvo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, recordemos siempre que Dios es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones.